Bueno, y vamos a comenzar ya nuestra entrevista del día. Se lo anunciaba hace escasamente unos segundos y no les miento, está con nosotros el exministro de Interior y presidente del Partido Popular en Europa, don Jaime Mayor Oreja. Buenas noches y bienvenido a Libertad Digital Televisión. Espero que esta sea la primera de una serie de encuentros aquí en nuestros informativos. Muchas gracias y enhorabuena por todo este gran esfuerzo que están ustedes haciendo. Muchas gracias, don Jaime. Lo primero que le quería plantear yo hoy, el presidente de su partido, Mariano Rajoy, decía esta mañana que intuía que Zapatero no ha cerrado el diálogo con la organización terrorista Batasuna ETA ni tampoco con los pistoleros de ETA. Después, minutos después, Batasuna decía que sigue con esos contactos, pero al más alto nivel. Es decir, nada ha cambiado a pesar del 30 de diciembre, señor Mayor Oreja. Porque el presidente del gobierno no puede ni quiere cambiar de proceso político. Porque él prefiere pactar con ETA contra lo que significa el PP que pactar con el PP contra ETA. Porque el proyecto Rodríguez Zapatero es un proyecto mucho más profundo que unas conversaciones con los terroristas. Las conversaciones con los terroristas eran la culminación de un proceso que yo he denominado segunda transición, probablemente mal llamado porque es un proyecto de ruptura, un proyecto, una especie de revolución silenciosa en España, y es un proyecto que va mucho más allá. Por eso Zapatero no puede romper, porque se queda sin proyecto, desaparece Zapatero, porque Zapatero es este proyecto que culmina en unas conversaciones, en una negociación política con ETA. El lehendakari Ibarretxe decía ayer una frase que ha recogido muchos medios de comunicación y que, aunque suene raro, le voy a decir que yo la comparto. Es que España es un país de locos. Yo les voy a pedir ahora la ayuda a usted, don Jaime, para explicar qué es lo que está sucediendo. El 30 de diciembre, la banda terrorista confirma lo que muchos habíamos venido denunciando, que no había dejado de prepararse para cometer más atentados. Vuela la Terminal 4 de Barajas, mata a 2 personas y además demuestra que sigue en sus 13. Batasuna ni siquiera condena los atentados, vamos, en ningún momento lo ha hecho. Y sin embargo, lo comentaba yo ayer con el señor Buesa, el cordón sanitario se pone en torno al Partido Popular, los diques de contención se pone en torno a los jueces vascos y a los que se critica es a colectivos como el Foro de Ermua que se manifiestan por la libertad y en contra de esa negociación. Realmente, España es un país de locos. Sí, pero es que estamos viviendo un proyecto de locos. El proyecto de locos consiste no en lo que han hecho los jueces vascos cuando han enjuiciado o han encausado a Ibarretxe. El proyecto de locos es el que está viviendo España, que después de haber hecho una transición modélica, después de haber conseguido por primera vez en la historia de España prácticamente una constitución de todos y para todos, pues de pronto haya un presidente del gobierno que necesite a ETA para hacer otro proyecto distinto, que confirma además lo que ustedes están viendo estos días, que al final el objetivo es aislar y marginar y triturar al PP, ¿no? Ese es el proyecto de locos, por eso estamos yo creo que en un proyecto de locos y por eso, no por lo que ha dicho Ibarretxe, yo coincido también literalmente con esas palabras. ¿Cuándo cree usted, ya sé que es aventurar mucho, pero cuándo cree usted que empezó a gestar Zapatero en su cabeza este proyecto? Porque Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, fue el que propuso el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, pero hay informaciones que nos indican que mientras estaba haciendo eso, el señor Jesús Eguiguren, que era su hombre en el País Vasco, no Nicolás Redondo, como dijo en un principio, sino Jesús Eguiguren, estaba manteniendo contactos informales con Batasuna ETA, con los que además ya tenía una relación no solo política, sino con alguno de esos cargos de amistad. Estaba lo que sucedió en Perpiñán. ¿Zapatero llegó al poder y desde Moncloa empezó a diseñar este proyecto o venía con el proyecto ya de casa? No, yo creo que esta situación, este proyecto absurdo y fuera del tiempo y del lugar que vivimos, arranca cuando el Partido Popular obtiene la mayoría absoluta. A partir de ese momento la izquierda española no acepta que este hecho pueda repetirse un día. Y a partir de ese momento cambia sustancialmente de actitud. Es verdad que no tiene más remedio que seguir perseverando en el planteamiento de la petición del pacto, pero ya hay un cambio muy profundo que se evidencia en el Prestige y se evidencia fundamentalmente en la guerra de Irak. Ese es el gran cambio. Eso es previo a las elecciones del 2004. Y por eso todo esto
para poder marginar, aislar y evitar que el PP obtenga mayoría absoluta, Rodríguez Zapatero necesita a ETA, necesita un acuerdo con ETA, necesita legitimar a ETA, necesita que ETA sea parte del sistema democrático para que de esa manera, en ese escenario, el PP esté fuera de lugar. Y ese es el proyecto que vivimos, muy anterior a lo que significa la presencia concreta de Zapatero en la Moncloa. Yo he hablado muchas veces de esta cuestión con usted y, para desgracia de España, normalmente sus previsiones usted suele acertar, cosa que pues así nos va. ¿En el Partido Popular todos se daban cuenta de lo que usted venía denunciando desde hace tiempo? De que ese proyecto de Zapatero era un proyecto cuya primera premisa es excluir al Partido Popular y que si alguien tiene ese proyecto, con él no se puede llegar a ningún pacto. Sí. Pues posiblemente no, es decir, posiblemente algunos, sobre todo yo en esos años, pues creo que pude actuar y pude decir las cosas, pero probablemente en una cierta soledad, porque era demasiado desagradable aceptar que ese proyecto pudiese ser verdad, ¿no? Y probablemente no solo en el seno del PP, sino en otros muchos medios, pues la gente no quería comprender y entender que ese era el proyecto que teníamos delante de nosotros. Y lo que pasa es que los hechos van confirmando lo que estaba sucediendo. Ahora vivimos lo mismo, el proceso no ha terminado, el proceso se ha sumergido y va a cambiar de envoltorio. Pero vamos a vivir una negociación de la autodeterminación a plazos frente a la autodeterminación ya, que era lo que quería ETA. ETA lo que quería es que en esta negociación política, porque esto es una negociación política desde el gobierno, lo primero que saliese fuese la formulación del derecho de autodeterminación, que es lo que le da el poder a ETA. Eso no ha sido posible, por eso han puesto el coche bomba en la T4 en Madrid. Pero ahora vamos a vivir otro proceso para lo mismo, a plazos, en donde la legalización de tierras comunistas vascas adquiere una importancia decisiva, donde luego la formulación de un gobierno navarra también se convierte en el segundo hito, y que luego vendrá la autodeterminación, pero eso sí, a plazos, troceadamente, al estilo del PNV. Y eso es lo que va a vivir España en los próximos meses. Y es una situación más inquietante que la anterior, porque vamos a tener un gobierno que ha dado a ETA todo lo que le podía dar, es decir, su legalización en los ayuntamientos del País Vasco y en buena parte de Navarra, a los nacionalistas vascos, y solo se va a quedar con la autodeterminación debajo del brazo. Y ETA, de alguna manera, yo también intuyo que va a decir al gobierno, o me das autodeterminación o mato y te hago perder las elecciones. Y eso es un momento de debilidad para España. No querría yo que esta primera intervención en Libertad Digital Televisión le fuera a causar algún problema en su partido. Por eso yo le centro la pregunta y usted, si quiere, la remata. En este proyecto de Zapatero, el presidente no ha estado solo. Le han acompañado los partidos nacionalistas y el titular de muchos medios de comunicación para atacar al Partido Popular era "el PP se queda solo". Sin embargo, hay corrientes en su partido que todavía apuestan por integrar al BNG, que todavía apuestan por pactar con Convergencia y Unió, que todavía ven posible que si el Partido Popular en las siguientes elecciones no gana por mayoría absoluta, poder tener algún tipo de acercamiento con el PNV de IMAZ. Pero hay que recordar los antecedentes. Zapatero no pudo hacer esto solo. Esa campaña contra la mayoría absoluta del PP fueron todos a una contra los populares. Bueno, yo creo que aquí hay, de alguna manera, dos proyectos. Uno que he descrito antes es el de Rodríguez Zapatero, y luego está el de los nacionalistas, la ofensiva nacionalista, que ha tenido a ETA de protagonista, que ha sido la gran protagonista. Pero es verdad que esto es, en parte, una ofensiva nacionalista y, al mismo tiempo, un Rodríguez Zapatero que quiere utilizar esa ofensiva nacionalista para aislar al PP. Pero esto es una ofensiva nacionalista. Entonces, todos aquellos que creen que el PP debe unirse con Convergencia, con PNV, se equivocan radicalmente, porque nosotros somos la esperanza, nuestra soledad es la esperanza del futuro de España. En la medida que nos sintamos solos y fuertes, España va a tener un futuro democrático posible. Por eso yo siempre digo, frente a los que dicen que el PP está muy solo, no, claro que se tiene que quedar solo. Claro que su soledad es su fortaleza. Porque lo importante es no contagiarse ni de la ofensiva nacionalista, ni de aquellos que la quieren administrar, aislando y marginando y, en el fondo, deshaciendo la Constitución Española de 1969. Por eso es importante que el PP sepa estar solo y sepa hacer de su soledad su fortaleza
Y que eso lo entiendan los españoles cuando vayan descubriendo, y lo van a descubrir y pronto, el callejón sin salida que significa este proyecto de Rodríguez Zapatero, que ya ha fracasado en su primera parte y que ahora va a vivir la segunda parte y que también va a fracasar, que es la autodeterminación a plazos, en donde va a hacer más protagonista y va a enaltecer al PNV de Ibarretxe y de Imaz frente al anterior enaltecimiento directo como gran hombre de Estado y de Paz que era Arnaldo Otegi.